Hola a todos, les quiero mostrar el ampli. Este es el diesel que imita el canal 3 del ampli del original del diesel, el cabezal a tubos. Como pueden ver, el sonido es bastante bueno, sobre todo cuando uno lo graba. Respecto a la potencia que tiene, suena súper fuerte. Y el tamaño, para que lo comparen, por ejemplo, hay un parlante al lado. El amplificador es súper pequeño, cabe en una mochila. De hecho, este es un ampli chico, el Marshall, es a tubos, pero para que comparen incluso con un ampli más pequeño, sigue siendo igual de pequeño. Ahí lo tienen en comparación con el tamaño de un box, el cabezal, y me voy a hacer atrás para que puedan ver como el tamaño con versus los otros amplificadores. De la derecha de arriba es un Roland del 22, también un ampli relativamente pequeño. Y es una cosa buena de este amplificador que es bastante pequeño. Tenemos controles de master que regula el volumen general, deep que regula como los más graves, como los ultra graves. La presencia vendrían siendo esos super agudos. Y los típicos controles, el bass, middle y treble, que controlan bajo, medio y agudo respectivamente. Finalmente tenemos la perilla de gain, que es donde controlamos la ganancia, y en este demo estos son los settings o configuración que estaba ocupando, con todo al medio y solo regulando el volumen maestro, que es el master, y este gain que está ahí. Como podemos ver, tenemos el input ahí, que es donde conectamos la guitarra, y lo voy a dar vuelta acá para que lo puedan ver. Vamos a voltearlo ahí. Tenemos el loop de efectos, por el cual también podemos salir directo a una interfaz o alguna mesa de mezcla. Podemos sacar como el sonido más directo del ampli, ¿sí? Como sin efectos, sin distorsión. Y aquí tenemos los parlantes que le podemos conectar de 8 a 16 ohms, lo cual es bastante bueno porque, por ejemplo, este Marshall pequeño solo admite 16 ohms. O como por ejemplo el Fender Bassman, este el 100 admite solo 4 ohms. Entonces, igual es bueno como tener esa flexibilidad, porque así podemos conectarle diferentes tipos de gabinete o diferentes combinaciones de amplificador. Y acá está la entrada, que usa una fuente bastante extraña, o sea, según yo, porque primera vez que veo este tipo de fuente en un amplificador. Pero es de 24 volts. Ahí la pueden ver, es la fuente original. 2 amperes, 24 volts, 48 watts. Se parece como un cargador de notebook. Y esto, el amplificador este, por ejemplo, está a 220 volts, creo, o 230. Bueno, pero es la corriente que se usa acá en mi país, en Chile. Y nada que decir, el ampli tiene súper buen sonido, es súper potente, es portátil, lo puedes llevar en la mochila, lo cual lo hace bastante versátil. Lo puedes conectar a una caja si vas a ensayar en la sala de ensayo y llevar tu sonido a todas partes. Así que este es como mi review del amplificador, espero que les hayan gustado el video. Suscríbanse si no se han suscrito, denle me gusta, y así vamos a seguir haciendo crecer este canal, ir subiendo reviews y más videos. Así que eso, que estén bien, adiós.